Buenas noches, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, Juan Carlos. Realmente, como siempre digo y no me canso de decirlo, un placer, un verdadero placer estar esta noche contigo, esta noche, día, dependiendo de cuándo nos escuchen, charlando un poco sobre estos temas que tanto nos interesan. Vamos a seguir por esos lares de la historia, ¿no? Del pasado, fenómeno ufológico. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de invasores, ¿no, Carlos? Exactamente, exactamente. Vamos a volver con un caso clásico de encuentro cercano, con los famosos grises, ¿no? Que tanto se habla. Bueno, hoy traigo para compartir con todos ustedes una historia, un caso, un hecho que no es muy conocido, te dirías muy, muy poco conocido. En algún momento lo tratamos en un directo en mi canal Demonios, con el propio testigo, o sea, estuvo el testigo relatándonos en vivo y en directo la experiencia. Pero más allá de eso, creo que después no se comentó, no se conoció en otros lugares. Y me parece, es un caso muy breve, muy corto, muy simple, pero lleno de elementos interesantes para destacar. Pues vamos a empezar por aquella historia, por los inicios, por cómo surgió todo y la vamos desarrollando en medida que tú vayas comentando, porque como ya sabes, casi siempre yo nunca conozco nada, absolutamente nada de lo que vas a hablar. Bueno, vamos a ubicarnos primero en el testigo, cuyo nombre es Fernando. No voy a dar el apellido porque no quiere él que se lo mencione el apellido. El nombre es Fernando. Un dato interesante que a primera instancia no dice mucho, pero que después va a tener algún significado dentro del caso, es que él estudió en la Fuerza Aérea Argentina, más precisamente en la Escuela de Suboficiales de Seiza, y trabajó inclusive como cabo en la especialidad de comunicaciones. Estuvo como 3 años de cabo y después renunció, se fue de la fuerza. Pero trabajó en la Fuerza Aérea Argentina, tenía conocimientos de aviación, tenía conocimientos de aviones, porque aparte era un apasionado por los aviones y demás. Bueno, este dato, que por ahora no tiene mucho sentido, lo menciono porque después sí va a ser un detalle importante al momento de desarrollar el caso. La experiencia que vamos a relatar ocurre en el norte, pero en el norte-norte de Argentina, en una provincia llamada Corrientes, y más precisamente en un pequeño pueblito llamado, o localidad llamada Itaibate, que está al borde, a orillas del río Paraná. Esto es en el límite con Paraguay, o sea, en la frontera entre Argentina y Paraguay, al lado del río Paraná, ocurre este hecho, bien al norte de Argentina. En ese entonces, estamos hablando del año 2002 aproximadamente. Por cierto, un año muy particular en Argentina, un año que hubo muchas mutilaciones de ganado, el año de las mutilaciones de ganado se lo conoció. También fue un gran año de oleada y de avistamiento o de encuentros Era la época aquella, Carlos, del famoso chupacabras, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa que acá en Argentina no se lo conoció como el chupacabra, por más que algún medio sensacionalista sí lo llamó. Pero sí hubo muchísimas mutilaciones de ganado. De hecho, se denunciaron más de 500 denuncias de mutilaciones, de casos de mutilaciones. Las denunciadas, se supone que las no denunciadas fueron mucho más en todo el territorio argentino, simultáneamente con una gran oleada ovni y simultáneamente con muchos casos de encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, Mm, dentro de ese marco es que ocurre este incidente. mm. Sigamos. Eh, en aquel entonces, Fernández tenía en esa localidad, tenía un pequeño terreno que había comprado el padre, y habían construido una casa muy sencilla, o sea, una construcción muy sencilla que era una habitación, solamente una habitación de 3x5 en aquel entonces, y no había nada más, porque la idea de él era, en un principio era, bueno, aprovechar ese terreno y de a poco ir construyendo algo e irse a vivir ahí, pero bueno, después por circunstancias de la vida se mudó de ahí. Entonces vayamos a los hechos. Una noche, siendo alrededor de las 21 horas,
él ya se acostó en la cama, ¿no? Se acostó en una camita que tenía ahí, y de pronto, y acá el primer detalle, comienza a soplar un viento, pero muy fuerte. Y él se empezó a preocupar. ¿Por qué? Porque como era una construcción muy humilde, una casa muy sencilla, y al lado de la casa había árboles grandes, él se empezó a preocupar porque, bueno, decía, si una rama se cae del árbol, una rama grande, me puede romper el techo o inclusive algo más. Entonces, preocupado, se levanta de la cama, va hacia la ventana que daba hacia adelante, hacia la calle, y acá es la primera sorpresa. Cuando se asoma por la ventana, ve sobre la calle, que era una calle de tierra. Recordemos, este era un pueblito pequeño en ese entonces, muchas calles de tierra, poca densidad de población. Entonces, cuando se asoma por la ventana, ve sobre la calle, a una distancia de donde estaba él, unos 10 metros, flotando a 4 metros de altura aproximadamente, un objeto. Pero ¿cuál es el primer detalle? Este objeto que estaba flotando estático, quieto, sobre la calle, a unos 4 metros, no tenía forma de ovni. No era el clásico plato volador o cosas así. No, 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 no. Tenía forma de avión. Sí, sí, sí. Para mí este es un detalle que para mí me llamó muchísimo la Estamos atención. hablando de la forma de un avión de la época. Sí, sí, un avión. Estamos hablando de un caso hace 20 años. Un avión que él lo comparó, o lo compara con un avión del tamaño de un avión ejecutivo, esos aviones pequeños, digamos, de pocas plazas, 6, 8 plazas, que tenía básicamente era la forma de avión, pero no tenía ningún tipo de detalle. Es decir, tenía las alas en forma de flecha, o sea, así muy, muy hacia atrás, pero no tenía detalles, por ejemplo, en las alas de los elevadores o en la cola del avión no tenía el timón, ese detalle del timón, no, no. Era todo como una construcción única, digamos, un fuselaje único, sin ningún tipo de costura o remache. Era aparentemente metálico, pero más bien plomizo, no era brillante, era plomizo. ¿No? Recordemos que a esa hora ya era de noche, era totalmente oscuro. Entonces, el primer detalle es este objeto en forma de avión estático. Tenía también, el único detalle que menciona el testigo del objeto son como dos puertitas, él dice, cerca de la cola del avión, y de esas puertitas salían como pequeños rayos. No tenía Carlos, por ejemplo, lo que hace como los motores, ¿no? Las hélices y eso, tampoco lo tenía. Nada, nada, nada. O sea, el único detalle, imagínate un avión, Sí, era un avión pero como un jet privado de estos pequeñitos, pero sin las hélices, sin la cabina, sin los sin cristales. ventanas, sin Eso es. ventana, es, nada, es como Ni una los estructura motores ni única. nada, como una unidad Nada, nada, maciza, nada, ¿no? nada. Una maciza. Es como cuando vos Mm. haces un avión, como cuando los niños hacen un Sí, como una avión, maqueta, ¿no? una maqueta, exacto, sin ventanas, sin puertas, sin ningún detalle. Ujú. El único detalle era como dos puertitas cerca de la cola, donde habían unos pequeños rayos, ¿tá? Como las tormentas, rayos de tormenta, pero chiquititos. ¿Tá? Él los compara con esas bolas de plasma, ¿viste? Esas bolitas de plasma que es como una bola que va desprendiendo rayitos, que estaba metido dentro de un frasco, de algo Pero así. Bueno, eran rayos, perdóname, ¿eran rayos que salían, no estaban dibujados o no, rayos que estaban como que estaban dentro del avión, pero estos rayitos. que estaban como chispiteando o algo así? Exactamente, Mm, exactamente, exactamente. Era el único detalle del objeto. mm. Después, nada más. Ni bien ve este objeto, que se queda obviamente paralizado. Acá vuelvo a lo que decía al principio, el tema que él trabajó en la Fuerza Aérea Argentina, conocía de aviones, aparte le gustaba la aviación por pasión propia, entonces
la observación de este objeto con forma de avión, pero sin ningún tipo de detalle de los aviones típicos, le llamó poderosamente la atención, digamos, ¿no? Es como que se lo hicieron a propósito. Vos que sabes de aviones, mirá cómo nos presentamos. Mientras estaban mirando el objeto, empieza a haber un ruido ambiente, un ruido que se iba haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, un ruido, él lo describe como ruido metálico, como cuando golpeas las chapas constantemente, ta, 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 ta. Bueno. Pero él no logra determinar de dónde viene el sonido, digamos, es como que está en todo el ambiente. Él se empieza a asustar, porque imagínate también la situación. Él estaba solo, si bien tenía inclusive un arma en la casa, pero ni siquiera en ningún momento se atrevió a sacarla ni a usarla, pero entró en pánico. ¿Por qué? Porque estaba solo ante la presencia de este objeto, en un lugar, no digo despoblado porque había vecinos, pero distantes, digamos, a varios decenas de metros, o sea, muy, muy aislado estaba. Entonces entra se empieza a asustar y va hacia la otra ventana, porque empieza a sentir, le llama la atención algo y va hacia la otra ventana del lado opuesto de la casa. Y recordemos que la casa era una habitación pequeñita, Te digo más precisamente porque él me pasó el dato exacto de 3x5, una habitación de 3x5, eso era todo. Entonces, va hacia la ventana de atrás de esa habitación, y acá es cuando se encuentra con los seres. La ventana estaba tapada, digamos, con una especie de cortina, con un trapo, como él le dijo, haciendo la especie de cortina, digamos. Corre ese trapo, esa tela, corre esa cortina y observa a través de la ventana que del otro lado, que era como la parte de atrás de la casa, del terreno, dice, había dos personas. Literalmente, hay dos tipos, dijo, como los que cuentan en los libros, dos bichos, los llamó él. ¿Por qué? Porque eran los clásicos grises que se ven en todos lados. Paso más o menos a describirlo. Primero, él dijo que eran horribles, feos, o sea, muy feos, pero pequeños. Él, a través de la ventana, solamente ve la parte de arriba y el comienzo de las piernas de estos seres. No ve los pies, digamos. No ve si están apoyados pisando el terreno o están flotando. Solamente alcanza a ver el torso y la primera parte o el principio de las piernas. Él los compara con el tamaño de un niño de 6, 7 años. Dicen que, si bien eran feos para la percepción de él, dicen que se ven muy frágiles, eran muy flaquitos. O sea, él se imaginaba que si los agarraba, digamos, fácilmente los podía quebrar, digamos, o algo así, pues se veían aparentemente muy frágiles. Pero lo que más le llamaba la atención, aparte que eran flaquitos y demás, era la cabeza. Pero particularmente porque él decía, es una cabeza ridícula. ¿Por qué ridícula? Porque es enormemente desproporcionada. O sea, las proporciones de la cabeza era ilógico con el tamaño aparente del cuerpo. Y lo que se destacaba de esa cabeza, como en muchos casos de este tipo, eran los ojos. Los famosos, esos ojos negros, grandes, tipo almendrado hacia arriba. Eso es lo que más le llamó la atención. Se dan muchos casos de estos, ¿no? De ese tipo de anomalía, por así decirlo, de desproporcionalidad entre la cabeza y los cuerpos, ¿no? Hay muchos casos de este tipo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y esta es una opinión puramente personal, ¿eh? No es que lo dice el testigo, sino que lo opino yo. Yo creo que esa desproporción, a veces tan ridícula, a veces parece un dibujo animado, creo que indicaría la no tangibilidad de estos seres. O sea, parece más como una imagen, como una proyección, como un dibujo animado, que está ahí,
que es real, que el testigo lo ve, pero no es algo, parece tangible, parece algo físico, porque vos decís, no puede existir algo así tan desproporcionado. O sea, Como si fuera una especie de algo holográfico, ¿no? ponele algo así. Por Exacto, ejemplo, ¿no? exacto. Pero es una Ujú. opinión personal, ¿eh? No, no, Sí, sí. no. La cuestión es que tampoco él le vio boca, o sea, el único rasgo de la cara que vio son los ojos, pero después no recuerda, o no vio, o no recordaba, o no recuerda ningún detalle como por ejemplo boca, o sea, él no Pues recuerda que él haya visto una boca. nariz y oídos y Ni esto tampoco. nariz, nada, nada. Solamente los... Recordemos la situación, estaba una persona que estaba muy asustada, de noche, en un solo. O sea, es normal, es razonable que no haya o no recuerde o no haya visto o no recuerda algunos detalles como si tenía boca o nariz u oreja. Ujú. La piel, otro detalle que él menciona, era lisa, decía él como de plástico parecía, y el color de la piel, a pesar de la oscuridad, era o marrón o verde oscuro, o sea, no pudo expresar muy bien el color también por el tema de la oscuridad. Eh, y otro detalle, que él aparentemente no le vio ropa, o sea, no tenía algo parecido a ropa, parecía todo piel, y acá hay otro detalle también que a él le pareció muy ridículo, porque me menciona la palabra ridículo, dice, la capa tenía como una especie de capa ridícula, como de papel aluminio. Y él me lo comparó con, ¿viste cuando ahí ocurre por ahí un accidente que envuelven o tapan a la víctima con esta manta también tipo de aluminio para que no pierda calor y demás? Ujú. Bueno, tenía una capa parecido a eso. Una capa, o sea, como Batman, digamos, como Sí, Superman. pero una capa que según la describes tú tenía su peso. Sí, Y bueno, no, no. luego también a lo mejor no es que llevase una piel, a lo mejor tenía un traje tipo mono de esos que se aferran al cuerpo que es de un solo trazo. Sí, sí, eso en realidad nunca lo vamos a poder saber porque la Porque descripción yo creo que que hacen. desnudos no irían. Sí, no te sabría decir, no A te ver, sabría porque decir. no tiene sentido que vayan desnudos y luego lleven una capa. Sí, A ver. es lógico de voluntad. Yo les transmito la descripción Sí, del sí, sí, testigo. sí. Después que cada uno saque sus propias conclusiones, su opinión sobre esto. De esto obviamente no hay ninguna conclusión, simplemente transmito la descripción que me hizo esta persona, primero en forma privada, primero por escrito, después en forma privada hablando y después todo esto lo repitió en un directo que hicimos en mi canal donde el testigo contó todos estos detalles. Pero acá no termina la historia. Ve a estos dos seres y de pronto empieza a sentirse cansado. También otra descripción típica de este tipo de encuentros, donde el testigo, como en este caso, empieza a sentirse cansado. Es más, le cuesta más desplazarse, empieza a estar un poco atontado, como él mismo dijo, hasta que llegó un punto que, contra su voluntad, porque él no quería hacer eso, porque quería estar atento, quería estar en vigilia, porque no sabía qué podía estar pasando, no le queda otra que recostarse en la cama, donde estaba originalmente. Se recuesta en la cama, como que dice, bueno, me entrego, porque de golpe se sintió cansado, 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 reitero algo que se repite mucho, se recuesta en la cama, no con la idea de dormirse, sino con la idea de que, bueno, no le queda otro que recostarse, y cuando está recostado en la cama, empieza un proceso de paralización que comienza desde la punta de los pies, literalmente, hasta la cabeza. Es decir, Él se estando acuesta consciente, ¿no? Estás diciendo. estando consciente. Empieza a paralizarse primero los pies, es como que esa parálisis le va subiendo por las piernas. Eh, Él lo compara, dice, como una especie de anestesia, digamos, una anestesia local, ¿viste? Que le van durmiendo partes del cuerpo.
De golpe el torso, los brazos, es más, llega un punto que no puede mover los brazos y después se le sube la cabeza. O sea, llega un punto, el punto más extremo, es que ni siquiera podía mover la cabeza. Tenía los ojos abiertos, lo último que recuerda, y en un momento, por más que él intentaba moverse, en un momento tiene que cerrar los ojos y se queda dormida. Se queda dormido. Esto me imagino yo que le surgió de una forma muy rápida, ¿no? Él sintió todas estas sensaciones que tú estás contando así, pero de un modo rápido que no le dio tiempo a reaccionar, supongo. Exactamente. Igual, recordemos, vuelvo un paso atrás. Cuando él Sí, se acuesta en la cama es porque ya estaba cansado, sí. debilitado de alguna Mm. forma, cansado. Entonces se acuesta y de golpe empieza a inmovilizarse el cuerpo desde abajo hacia arriba. Llega a un punto, como dijimos, que hasta que solamente podía abrir los ojos, nada más que tener los ojos abiertos, hasta que llegó un punto en que ya ni los ojos abiertos pudo tener, por más que quería estar en vigilia de alguna forma, y se durmió, se desmayó. Al otro día se despierta y primero se despierta contento, dice, tenía sensaciones contrarias. Por un lado se despertó contento porque estaba vivo, ¿tá? Pero segundo, se sintió como violado, porque él se sentía como que lo habían violado, o sea, como que le habían hecho algo contra su voluntad. Sentía como que No he violado en el término significado sexual, total no, de la palabra, no. no, Simplemente no, que le no, no, habían estaba invadido su intimidad física, ¿no? A nivel exterior, exactamente. a lo mejor, que le habían hecho algún tipo de pruebas. Exactamente. Sentía que había tiempo perdido, o sea, también se quedó dormido, pero sentía como que había pasado algo que él no sabía qué pasó. Por lo demás, el resto del lugar estaba todo normal. De hecho, la puerta, la única puerta que tenía esa habitación, esa pequeña habitación, estaba cerrada con llave y la llave estaba del lado de adentro. O sea que aparentemente, físicamente nadie pudo haber entrado en principio porque estaba la puerta cerrada con la llave adentro. Pero bueno, la cuestión es que eh, él no hace la denuncia policial porque dijo que no tenía mucho sentido porque ¿quién le iba a creer, digamos, ¿no? Eh, y Sí, hasta porque el día de hoy, tampoco tenía pruebas físicas de nada. por supuesto, no tenía ni prueba física de nada, o sea, de hecho, hasta el día de hoy no hay ninguna prueba física. Esto es un relato. Sí, sí, sí. La persona me lo contó varias veces en diferentes oportunidades, por diferentes medios, siempre me contó lo mismo, sin sacar ni agregar nada, pero la única prueba física es el relato, o la única prueba física es él, digamos. No hay ninguna Ese, prueba sí, física, bueno. digamos. ¿Llegó a ir al médico? ¿Llegó a hacerse alguna prueba médica para saber si le habían invadido el cuerpo de algún modo? ¿Se No, estuvo no, mirando él en el cuerpo a ver si tenía algún tipo de incisiones o alguna historia no. rara? Nunca tuvo ninguna marca extraña, nunca le pasó nada físicamente, nada raro posterior a esto. Tampoco es que como puede ocurrir en otros casos, que se vuelven más espirituales o cosas así. Nada que ver. Nunca más le volvió a pasar nada raro. O sea, fue la O sea, única tuvo vez esta y no ha vuelto a tener nunca nada más. exactamente. Así que físicamente nunca tuvo nada. No hizo la denuncia policial, no fue al médico porque tampoco se sentía mal, digamos, después de esto. Nada. Pero principalmente no hizo nada de nada, ni le contó a nadie. Creo que solamente a los padres le contó alguna vez. No le contó nada a nadie porque no le iban a creer. O No, sea, le iban a tratar como un loco, seguro. exactamente. ¿Y por qué me lo contó a mí? Porque una vez viendo mi canal de YouTube, vio, como pasa muchas veces, vio a una persona que contó una experiencia con este tipo de seres y dijo, a mí me pasó lo mismo. Entonces me escribió en privado y me dice, mira, a mí me pasó lo mismo, o algo muy similar. Entonces me contó toda esta historia, después, bueno, hablamos por teléfono, después estuvo pues estuvo por videoconferencia en mi canal y contó de nuevo toda la historia.
Es decir, es una persona muy creíble, pero bueno, queda en cada oyente de este programa que creerle o no, digamos. Yo cuento la Sí, historia, lo que él me contó. que saque cada uno su conclusión. ¿Tiene él algún recuerdo de ese espacio que estuvo, vamos a decir, durmiendo, descansando? No, no, tampoco, nunca se hizo una regresión ni nada por el estilo. Quiero decir, porque tú cuando Este, llegas muy cansado, pues a veces cuando te despiertas, se te han pasado a lo mejor 4, 5, 6, 7 horas, pero tú recuerdas que has tenido algún tipo de sueños. Él no recordaba no, no, absolutamente nada, ¿no? nada. Pero toda la vivencia anterior, o sea, la visión de ese objeto, de ese avión, más la visión de los seres, para él sigue insistiendo hasta el día de hoy que fue totalmente consciente, no es que lo soñó, o sea, fue muy consciente todo, lo recuerda vívidamente como algo consciente, no como que lo soñó. Porque uno puede decir, bueno, sí, se acostó a dormir y soñó que vio la nave, que vio el ser. No, no. Eso lo recuerda muy, pero muy consciente. ¿Hubo algún tipo de detonante anterior que hiciera que eso, por ejemplo, se produjese? Quiero decir, habitualmente tenemos costumbres de realizar determinadas cosas a determinadas horas y en determinados momentos y en determinados lugares. Ese día, por ejemplo, cambió algo en su forma de actuar, de hacer o de obrar que pudiera, a lo mejor, provocar esa historia que le pasó. ¿No sabes nada de esto? No, fue un día normal, porque eso también en algún momento se lo pregunté. Fue un día normal, 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 normal. O sea, tampoco que Te era pasó porque tenía que pasar porque vinieron ellos. porque le tocó a él. Y ya está, ¿no? Porque estaba O allí. sea, pero es muy. Yo quiero destacar estos elementos que mencionaba antes. El objeto con forma de avión flotando a baja altura sobre la calle, 4 metros. No es que pasó volando, no, Sin estaba ruido, flotando. Sin sin ningún nada, humo de que salga ningún... eh, nada, 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 de motor ni nada. nada. Y O lo sea, que me ha llamado mucho la atención, perdóname, porque es que si no luego se me puede olvidar antes de terminar, que no le veía los pies. Yo recuerdo un caso que hubo en un pueblo que se llama el Madrid, Arganda del Rey. No sé si te lo contaba a ti por privado alguna vez. Iba una persona a trabajar desde este pueblo, Arganda del Rey, al polígono, que debía de estar pues a 2, 3 kilómetros, ¿no? Y este hombre pues iba, este muchacho entonces, tendría 22, 23 años, iba como medio adormecido en el lado del copiloto, ¿no? Un coche lo que allí llamáis carro. Y en esto que está en medio adormilado, medio no adormilado, y abre como los ojos un poco y ve delante de él como a unas dos especies de figuras, en este caso blanquecinas, con una especie de túnicas, parecido, para que nos hagamos una idea, a los trajes que llevan las monjas de un solo trazo, ¿vale? Blanquecinas, un blanco muy puro, y lo que le hizo incorporarse y espabilarse es que no tenían pies, es que iban flotando por encima del suelo como a unos 10, 20, 30 centímetros y se desplazaban hacia ellos mientras o sea, ellos iban en un sentido y estos seres o estas monjas o como los queramos llamar venían en sentido opuesto, o sea, enfrente a ellos. Y eso es lo que le hizo incorporarse y decir, pero bueno, si van flotando por encima. Y le fue a decir a los compañeros que iban detrás y al que conducía, oye, mirar a aquellas mujeres, yo que sé, que están flotando y según alzó la mano para señalar hacia el parabrisas, aquellos seres desaparecieron automáticamente de su vista y se tuvo que callar la boca. sí, no, hay muchos casos donde, como decís vos, seres pequeños que flotan, que ¿Mm? aparentemente flotan o se desplazan como deslizándose, no caminando, sino como deslizándose. Seres que desaparecen de golpe, como vos dijiste recién. Parece increíble, pero hay muchos casos así. Como si fueran Parecen fantasmas, fantasmas. ¿sabes? Eso te iba a decir. Ahí hemos tenido una especie de casualidad, ¿cómo se llama esto? Una especie Sincronicidad. de sincronicidad, no me salía la palabra. ¿Algo más que añadir sobre este caso, Carlos? Perdón, sí, hay un detalle que me olvidé Mm. de mencionarlo, porque justo mientras estábamos charlando estaba mirando el dibujo porque bueno, aparte me mandó dibujos en su momento el testigo Fernando. El avión por llamarlo de alguna forma, sí, había un detalle más que me olvidé de mencionar, es que tenía en lo que sería la punta del ala y en la punta de la cola, digamos, tenía una luz destellante, blanca. Solamente en la Eh, punta de un ala y en la punta de la cola.
Exactamente. En el otro ala no. En el otro ala no lo vio, porque él como que lo veía de perfil. Sí. Pero, digamos, uno podría llegar a suponer que por un tema digamos, de que si respetan un poco ¿cómo se llama? Iba a decir la sincronicidad, no se me quedó la palabra sincronicidad, pero bueno, sí. Te ha pasado como a mí, Sí, que se nos ha ido la especie. sí. Pero bueno, uno debería suponer que tiene luces de los dos lados, digamos, si son similares de un lado y del otro, debería tener luces. Pero bueno, la lógica que tienen esta inteligencia de que está detrás de este tema nunca se sabe, así que por ahí no tenía luz del otro lado. Pero bueno, hablando en serio, sí tenía dos luces, en una de las, por lo menos vio una en una de las puntas del ala y en la cola, digamos, arriba en la cola. Dos luces con algún perseguía. determinado color, parpadeaban, No, eran blanca, intermitentes, blancas, destellantes y totalmente siempre uniformes, ¿no? Quiero decir, no parpadeaban ni... Exacto. Un tema, me temo, Carlos, que nunca vamos a saber la verdad como en tantos otros, ¿no? Una historia más de las decenas o cientos que hay, tal vez te diría miles, pero no quiero tampoco irme al otro extremo, pero hay cientos de historias similares, o sea, de gente que vivió experiencias muy extrañas. Seguramente más de un oyente que está escuchando este podcast le habrá pasado alguna historia así también extraña de algún tipo que por ahí todavía ni la contó. ¿Por qué? Porque el miedo al ridículo, el miedo al que dirán, me van a tomar por loco, a mí solo me pasan estas cosas. No. Seguramente hay más de una persona que está escuchando esto que algo raro le pasó, que cuando lo cuenta, después se produce un efecto dominó, digamos, ¿no? Como le pasó a Fernando. O sea, Fernando escuchó a alguien en mi canal que contó una historia similar y él ahí se animó a contarlo. Pero lo importante de esto no es tanto que lo cuente para que nosotros, los investigadores, tengamos más casos para hablar. No. Lo importante es que lo cuente porque se sacó un peso de encima. Era algo que no digo que lo atormentaba, pero algo que él tenía adentro. Sí, pero descarga, sí. Exactamente. Descarga. Entonces, es como un peso que tiene uno dentro. Exactamente. A decir, Carlos, que lo hemos tratado como un tema UFO, pero bien pudiera ser cualquier otro denominador el que pudiera tener, ¿no? Le decimos UFO porque se asemeja por la nave esa, similar a un avión terrestre y tal, pero pudiera ser cualquier otra, no sé, a lo mejor alguna aparición no mariana, pero a lo mejor fantasmal, por ejemplo, o de otra dimensión, o de otro mundo paralelo. Pero vos estás metiendo el dedo en la llaga, como decimos acá en Argentina. O sea, lo que pasa que el tema es, ¿cuál es el límite entre el tema ovni, el llamado tema ovni, entre los fantasmas, entre los fenómenos paranormales, entre las apariciones marianas? ¿Cuál es el límite entre una cosa y otra? ¿Hay límites? Esa es la cuestión. Carlos, demonios, ¿qué me puedes decir? Demonios, youtube.com/demonios, youtube.com/demonios, hacemos directos todas las semanas de lunes a jueves a las 23 horas de España, 7 de la tarde hora de Argentina. Casi siempre con invitados y donde van a hablar o van a poder ver no solamente el tema OVNI, si bien la mayoría de los videos tal vez estén en relación con el tema OVNI, también van a ver muchas historias relacionadas con lo paranormal, con los fantasmas, también con la historia, hay de todo un poco, hay bastante variado, así que los invito a que visiten el canal y que por supuesto si les gusta se suscriban. youtube.com/demonios. Carlos, un fuerte abrazo como siempre. Otro para ti. Mundo.